¿Qué siente un campeón cuando ve a su mayor rival levantar un trofeo importante? En el circuito ATP, donde cada punto puede cambiar una temporada, incluso los mejores observan con atención las victorias ajenas. La conquista de Jannik Sinner en Indian Wells, tras vencer a Daniil Medvedev en una final intensa decidida por 2 tie-breaks, no solo fue un gran momento para el italiano. También provocó una reacción interesante en Carlos Alcaraz, quien sigue siendo el número 1 del mundo y uno de los protagonistas de esta nueva rivalidad del tenis. Tras la final de Indian Wells, Carlos Alcaraz observó la celebración de Jannik Sinner con una mezcla de respeto, ambición y una leve sonrisa competitiva. El español no estaba en la pista central, pero sí atento a cada punto del duelo entre el italiano y Daniil Medvedev, un partido tenso decidido por pequeños detalles. Para un competidor como Alcaraz, ver a su rival levantar el trofeo no es una escena más del circuito. Es una señal, un recordatorio de que la cima del tenis se está moviendo y de que cada victoria ajena también es un desafío. Cuando terminó el partido y Sinner levantó los brazos en el desierto californiano, Alcaraz escribió un breve mensaje en su teléfono antes de hablar con su equipo. No era frustración lo que dominaba el ambiente, sino análisis. El murciano había caído antes ante un Medvedev inspirado, y ahora veía cómo el italiano encontraba la forma de superarlo en 2 tie-breaks durísimos. Esa clase de finales, pensaba Alcaraz, son las que definen temporadas. Mientras algunos ven un campeón celebrando, él ve patrones, decisiones, momentos de presión y oportunidades para mejorar en el futuro dentro del circuito. Según personas cercanas a su equipo, la reacción inicial de Alcaraz fue muy simple pero reveladora. Miró la pantalla, asintió ligeramente y comentó que Sinner estaba jugando con una calma impresionante. No había rastro de enfado, sino algo más peligroso para sus rivales: motivación. Alcaraz entiende que la rivalidad con el italiano se está convirtiendo en el motor de esta nueva era del tenis. Cada título que gana uno eleva automáticamente el nivel del otro, creando una presión constante que obliga a mejorar en todos los aspectos del juego. En el vestuario, el español habría comentado también lo difícil que había sido el partido entre Sinner y Medvedev. Los intercambios desde el fondo, la precisión con el saque y la frialdad mental fueron elementos que no pasaron desapercibidos. Para Alcaraz, ese tipo de finales muestran algo más que talento, muestran resistencia mental. Y ahí es donde el murciano cree que se decide gran parte de la batalla en los grandes torneos. En partidos donde nadie concede bolas de break, la cabeza se convierte en el arma más poderosa. Alcaraz también reconoció algo que muchos analistas estaban comentando: la evolución de Sinner en los momentos decisivos. El italiano, que en el pasado había sufrido en algunos cierres de partido, demostró una sangre fría impresionante al encadenar 7 puntos consecutivos en el segundo tie-break. Para un jugador como Alcaraz, que vive para la competición, ese tipo de detalles no pasan desapercibidos. Son señales de que su rival directo no solo está ganando torneos, sino que está creciendo como competidor. Lejos de sentirse amenazado, Alcaraz parece disfrutar de esta situación. Desde su punto de vista, tener a un rival como Sinner persiguiéndolo en el ranking es exactamente lo que necesita el tenis. En más de una ocasión ha dicho que las grandes rivalidades son las que empujan a los jugadores a alcanzar su mejor versión. Y mientras el italiano levanta títulos y recorta puntos, el español sigue convencido de que esa presión terminará elevando todavía más su propio nivel. Otro detalle interesante de la reacción de Alcaraz fue su análisis del partido contra Medvedev. El ruso había mostrado un nivel altísimo durante todo el torneo, incluido el encuentro donde eliminó al propio español. Para Alcaraz, ver cómo Sinner lograba superar a un Medvedev tan sólido ofrecía pistas importantes sobre lo que está cambiando en el circuito. La potencia, la resistencia y la consistencia desde el fondo están alcanzando niveles cada vez más extremos, y los márgenes de error son mínimos. El español también valoró la impresionante eficacia del servicio de Sinner durante la final. Ganar casi todos los puntos con el primer saque en un partido tan tenso no es algo común. Ese tipo de rendimiento permite a un jugador sobrevivir incluso cuando los intercambios se vuelven brutales. Para Alcaraz, que basa gran parte de su juego en la agresividad y la variedad, ver esa evolución en su rival es un recordatorio de que el tenis moderno exige armas cada vez más completas. Dentro de su equipo técnico, la conversación después de la final habría girado en torno a pequeños ajustes. No cambios radicales, sino detalles: mejorar ciertos patrones de saque,
optimizar algunos momentos de riesgo y reforzar la toma de decisiones en puntos de máxima presión. Alcaraz sabe que el margen entre él y Sinner es muy pequeño. Por eso, cada torneo se convierte en un laboratorio donde estudiar a su rival y encontrar nuevas maneras de superarlo. También hubo espacio para el respeto. Alcaraz siempre ha hablado bien de Sinner, y esta ocasión no fue diferente. Según versiones cercanas, el español comentó que el italiano merecía el título por la forma en que manejó los momentos más duros del partido. Reconocer el mérito del rival no es una señal de debilidad. En el deporte de élite suele ser exactamente lo contrario. Significa entender el nivel que se necesita para volver a ganar. Sin embargo, detrás de esa calma también hay un mensaje claro. Alcaraz sigue siendo el número 1 del mundo y sabe que la temporada es larga. Indian Wells es solo una batalla dentro de una guerra deportiva que se extenderá durante meses. El español mantiene ventaja en el ranking y confía en que su estilo explosivo y su capacidad de adaptación volverán a marcar la diferencia en los torneos más grandes. Por eso, mientras el público celebraba el título número 25 de Sinner, Alcaraz ya estaba pensando en el siguiente torneo. Esa es la mentalidad de los campeones. Las victorias de los rivales no se viven como derrotas personales, sino como combustible. Cada trofeo levantado por Sinner añade una nueva capa a una rivalidad que muchos creen que definirá el tenis de esta década. La victoria de Jannik Sinner en Indian Wells no solo confirmó el enorme nivel del italiano, sino que también reforzó la narrativa de una rivalidad que cada vez gana más protagonismo en el tenis mundial. Con Medvedev regresando a su mejor forma y Alcaraz liderando el ranking, el circuito vive un momento de enorme competitividad. Para Carlos Alcaraz, la reacción fue clara: respeto por el campeón, análisis del partido y motivación renovada. En lugar de preocuparse por la victoria de Sinner, el español parece verla como una invitación a seguir evolucionando. ¿Qué siente un número 1 del mundo cuando finalmente llega su primera derrota del año? Para muchos deportistas sería un golpe duro, pero para Carlos Alcaraz puede significar algo muy distinto. Tras caer ante Daniil Medvedev en Indian Wells y ver terminar su racha de 16 victorias consecutivas en 2026, el tenista español sorprendió con una reflexión sincera sobre la presión de ser el objetivo del circuito. Sus palabras revelan mucho sobre la mentalidad con la que afronta esta nueva etapa de su carrera. La derrota de Carlos Alcaraz ante Daniil Medvedev en Indian Wells puso fin a una racha impresionante de 16 victorias consecutivas en 2026. El murciano llegaba como número 1 del mundo y como uno de los grandes favoritos del torneo, pero se encontró con un rival que jugó probablemente uno de los mejores partidos de su temporada. El resultado final, 3-6 y 6-7 en el segundo set decidido por tie-break, reflejó un duelo intenso donde cada intercambio exigía precisión absoluta. Para Alcaraz no fue solo una derrota deportiva, también fue el momento de expresar algo que llevaba tiempo sintiendo. En la rueda de prensa posterior al partido, el español dejó una frase que llamó la atención de aficionados y periodistas. Alcaraz confesó que a veces le pesa ser constantemente el jugador al que todos quieren vencer. Explicó que le cansa llevar esa presión permanente, esa especie de cruz que aparece cuando eres el número 1 del mundo. Cada rival entra a la pista con una motivación extra, intentando firmar la victoria más importante de su torneo. Sin embargo, lejos de mostrarse abatido, el murciano habló con serenidad y naturalidad sobre esa realidad del deporte de élite. El respeto hacia Medvedev fue una de las primeras cosas que quiso destacar. Alcaraz reconoció públicamente que el ruso había jugado un partido extraordinario de principio a fin. Incluso comentó que pocas veces lo había visto competir con ese nivel de agresividad y precisión. El ruso dominó muchos intercambios desde el fondo de la pista y obligó al español a correr constantemente, algo que terminó rompiendo el ritmo habitual del juego del murciano. Esa capacidad de análisis inmediato demuestra la madurez competitiva que Alcaraz ha desarrollado a lo largo de los últimos años. Durante el partido hubo momentos clave que marcaron la diferencia. Alcaraz explicó que en algunos juegos dejó escapar su estructura habitual de juego y comenzó a reaccionar más que a proponer. Eso provocó que terminara persiguiendo los golpes de Medvedev en lugar de imponer su propio ritmo. Para un jugador que basa gran parte de su éxito en la iniciativa y la agresividad controlada, perder ese control puede ser determinante. Aún así, el español destacó que luchó hasta la última pelota, algo que considera fundamental en cualquier encuentro importante.